Dios los bendiga, hermanos, amigos que nos están viendo a través de estas redes sociales. Aquí seguimos nuevamente, gracias a Dios, este lunes tan hermoso que el Señor nos ha permitido estar aquí nuevamente en su casa y de esa manera pues a recibir su palabra, ¿verdad? A ser bendecidos a través de su palabra, que es una gran bendición para nosotros. Pues realmente entender, ¿verdad?, que la razón y el propósito de nuestro vivir debe de ser Jesucristo y debe de ser su palabra, debe de ser lo que nos da el aliento, lo que nos da, pues ya vemos que la palabra es aire, es agua, son varias cosas la palabra y es lo que nos nutre a nosotros. Y eso es bien necesario para un creyente, para un hijo de Dios, a poder nutrirse, llenarse de la palabra del Señor, y a través de pues estas enseñanzas que estamos dando, que son de gran bendición para nosotros, para así de esa manera poder agarrar solidez en las cosas de Dios y no ser engañados, sino que tener bien claro los conceptos bíblicos que nos enseña la palabra del Señor. Quisiera hacer una oración, así de esa manera podemos ponernos en las manos del Señor y poder iniciar este servicio en esta hora. Si me puede acompañar donde usted se encuentre, hacer una oración y nos ponemos en las manos del Señor, ¿verdad? Padre amado, aquí estamos delante de ti, Señor, en esta hora, agradecidos por tu bondad y tu misericordia. Gracias por ser tan bueno, papito lindo. Por favor, te ruego en esta hora, Señor, que quites todo obstáculo, Señor, que no permiten que tu palabra llegue a buena tierra, Señor. Quita toda interrupción que pueda haber en los aires, Señor, en el internet, Señor. Por favor, te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús en esta hora, papito lindo. Te ruego que uses mis labios, Señor, para poder transmitir esta enseñanza. En esta hora te lo ruego y te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, ya que nos hemos puesto delante del Señor y hemos orado, ¿verdad? Quisiera dar un refresh, ¿verdad? Un recordatorio de lo que hemos tocado hasta ahora. Voy a tratar de ser bien breve, porque gracias a Dios tenemos esta tecnología ahora en este tiempo que vivimos y pues podemos, ¿verdad?, ir a escuchar otras predicaciones anteriores para tener bien claro la enseñanza. Quisiera mencionar un versículo que es Juan 8:30 al 32, donde habla la palabra del Señor, donde dice: al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, este versículo lo he dado constantemente porque esto choca con la gente que se cree que conoce del Señor. A nosotros mismos posiblemente no nomás es para, es un verso base para entenderlo. Nosotros no podemos sentirnos que ya sabemos todo. Si nosotros ya sentimos que sabemos mucho, sabemos todo, ya estamos bien mal, estamos bien equivocados. Porque este era el pueblo escogido de Dios, era un pueblo judío que fue instruido desde su niñez en la palabra del Señor, en el Viejo Testamento. Y ahora, ¿cómo va a ser posible que ellos, pues no, que no, vayan que ellos no, si ellos crecieron desde niñez en las Escrituras, ¿cómo es posible que ellos ahí nos conocían la verdad? Fíjese cómo dice el versículo en el 31. Decía: si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Otros antes ni eran discípulos y ya tenían conocimiento de la palabra. Y verdaderamente tampoco conocían la verdad, porque dice: y conoceréis la verdad. Entonces, ¿qué verdad tenían? Una verdad parcial. Y también otra de las cosas es que y la verdad os haréis libres. Entonces no eran ni libres. Entonces ahí nosotros nos tenemos que poner delante del Señor para que nos ayude a poder ser libres, ser pues bendecidos a través de la palabra, ¿verdad? Pero quisiera avanzar. En Juan 8:39 le dicen, ellos le contestan y le dijeron: Abraham, a nuestro padre. Jesús les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Porque pues ahí estaban confrontándose con el Señor. Y el Señor al final de cuentas les dijo que eran hijos del diablo. Y era un pueblo creyente, pues de la Escritura.
crecieron en la palabra del Señor. Está delicado ahí este asunto. Entonces nosotros debemos de siempre ponernos delante del Señor como humildes y más que nada con una sensibilidad desde lo profundo de nuestro corazón y decirle: Señor, no sé, no entiendo, ayúdame por favor, ¿verdad? Solamente así es que podemos avanzar. Ahora en Juan 1:12 dice: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Ahora aquí este versículo, nuestro versículo base para estas enseñanzas que hemos estado tocando ya, que parece que esta es la número 5 de la evolución de los hijos y va a ser la segunda parte de los hijos del día. Y esto es donde despertó la necesidad de enseñar esto para tener nosotros una claridad y no dejarnos guiar por el concepto que se maneja en el mundo, que todos somos hijos de Dios. En cuanto a la palabra del Señor no dice eso, aquí dice simplemente a los que apenas creyeron en Jesucristo les dio el derecho de llegar a ser hijos, mas nunca les dijo que ya son hijos de Dios. O sea, porque lleva un proceso. Ese versículo está hablando en un futuro, en el caminar del creyente, dependiendo cómo es su entrega al Señor, es que va a ir creciendo él. Y eso es lo que hemos tocado. Hasta ahorita hemos tocado los hijos de reino, los hijos de luz, y ahorita estamos en los hijos del día. Déjame ir avanzando a 1 Tesalonicenses 5:4, donde es aquí donde hemos sacado la enseñanza de los hijos del día. Y aquí dice 1 Tesalonicenses 5:4, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y traje también esa otra versión, la BLS, en 1 Tesalonicenses 5:4, donde dice: pero ustedes, hermanos, no viven en la ignorancia. Así que el regreso del Señor Jesús no nos sorprenderá como un ladrón en la noche. Esto aquí nos ubica. Para eso son esas enseñanzas tan hermosas, para ubicarnos. Y no estamos engañándonos nosotros mismos. Si nosotros no creemos en la venida del Señor, no estamos en ninguna posición cerca de ser hijos de Dios. Porque aquí simplemente para ser hijo del día, apenas esos son un grupo de personas que están anhelando la venida del Señor, lo están esperando y no los va a agarrar como un ladrón. Así lo dice aquí. Déjame, voy avanzando, porque aquí esto ya lo expliqué bastante la otra vez y no me quiero entretener mucho ahí. Entonces quisiera avanzar hasta donde es 1 Tesalonicenses 5:6, porque en realidad en 1 Tesalonicenses 5, es donde está esta enseñanza. Y aquí dice en 1 Tesalonicenses 5:6: no durmamos pues como los demás, sino estemos alertas y seamos sabios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos hijos del día, estamos alerta en nuestra mente y vestidos con la coraza de fe y amor, y colocado el yelmo de la esperanza de la salvación. Esos son los hijos del día, los que están viviendo de esta manera. Ahora aquí nosotros tenemos que considerar varias cosas, y es donde hemos sacado pues las características de ser un hijo de día. Y eso es donde hemos entrado nosotros a hablar de los no duermen. Los hijos del día no duermen. Y no estoy hablando literalmente que no duermen, ¿verdad? Uno tiene que descansar. Eso lo tocamos la semana pasada. También velan. Esa es otra característica. Y otra de las características que vamos a entrar hoy en este día, ya después de ese resumen, que en pocas palabras se lo voy a resumir de estas cosas, vimos que estar en la noche o en tinieblas es igual a ignorancia. Vimos ciertas características de ser del día, que es velad y
no duerme. Hasta ahorita es lo que hemos aprendido. Y entonces ahora lo que vamos a tocar son sobrios. Y eso mismo está ahí en 1 Tesalonicenses 5, 6 al 7. Déjenme, voy a leérselo rápidamente para así entrar en el tema de este día. Dice en el 7. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Ahora, obviamente, pues vamos a hablar lo que es ser sobrios. No vamos a hablar de los que se embriagan. Y quisiera ver la definición de lo que es sobrio, que es un griego 35-25, donde esto quiere decir abstenerse de vino, sobrio, velar. O sea, casi van de la mano, ¿verdad? Pero es un poquito diferente esto. Los hijos del día son sobrios porque no se emborrachan de las vides ni de los vinos que no provienen de Dios. Porque pues obviamente de parte de Dios hay vino, pero no es vino como nosotros nos lo imaginamos de emborracharnos, sino que es vino del Espíritu Santo que nos causa alegría, nos da gozo, nos llena Él de esa paz. Eso es un vino que viene de parte de Dios. Eso es un vino espiritual. Y aquel del que no cree en el Espíritu Santo, de lo que se está perdiendo, ha de vivir bien amargado y pues muy aburrido, yo diría, porque el vino de parte de Dios viene del Espíritu Santo. Pero bien, déjame, voy avanzando. Los creyentes que son embriagados muestran su desnudez, o sea, su vergüenza. Y a lo mejor ahorita con esto que acabo de decir, pues como que no tiene mucho sentido, pero créanme que tiene mucho sentido ahorita que lo vayamos viendo. Ahorita que los voy a mencionar algunas de las cosas. Cometen adulterio, se amargan, caen en disolución, caen en ecumenismo. Perdón, déjenle, repito esa palabra un poquito difícil para mí. Ecumenismo. Eso es lo que caen a veces ciertos creyentes. Como no tienen lo que es ser sobrio o tener el gozo del Espíritu Santo, pues empiezan, por decir, en estas fechas que estamos todos juntos, que vamos a celebrar todos juntos, estar en armonía, ¿qué tiene de malo? Entonces ahí se reúnen todos en ese 24 de diciembre, dice que celebrando, creo que es el 24 o el 25, no estoy ni seguro, porque ya, gracias a Dios, el Señor me ha liberado de eso. Ya tengo muchos años de no celebrar eso. Entonces, se reúnen muchas religiones ese mismo día. Qué triste es eso, pero no voy a hablar de eso, ¿verdad? Estamos avanzando. Entonces quisiera entrar a Génesis 9:21. Dice: y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Fíjese lo que pasa cuando uno bebe un vino que no es de parte de Dios. Se desnudó en medio de su tienda. Y esto, hermanos, tiene varias cosas para considerar. Es donde uno, no sé si usted ha conocido a cristianos que le dan vergüenza por su manera de vivir, porque de repente pues metieron la pata o cometieron un error muy feo. Y yo no estoy diciendo que uno no puede cometer errores, pero una cosa es cometer errores y otra cosa es vivir de esa manera, que es muy diferente. Y eso es lo que nosotros estamos aprendiendo, porque nosotros queremos evolucionar, no nos queremos quedar estancados como creyentes, queremos evolucionar como hijos de Dios a las facetas que hay. Ahora, quisiera ir a Habacuc 2:15, donde dice: ay de aquel, ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. Miren, hermano, es que estos versículos que acabo de leer hasta ahorita
Básicamente, pues, uno lo podemos tomar bien literalmente si quiere, ¿verdad? Un hermano que le está dando un vino a otro hermano, ¿verdad? Para verlo en ridiculez. Si quiere entenderlo de esa manera, pues amén, es válido también. Y el otro versículo también, ¿verdad? ¿Se imagina un hermano borracho en la iglesia? Pues qué triste ha de ser. Pero yo lo quiero manejar un poquito en las cosas espirituales. Porque a fin de todo esto, la palabra es espiritual. Entonces, aquí yo puedo ver varias cosas. Por decir, mire, en el de Génesis 9:21, ¿verdad? Lo mencioné rápidamente, ¿verdad? Que estás, y se desnudó en medio de su tienda. ¿Cómo podemos trasladar o entender eso en el mundo espiritual? Pues es bien simple, es bien simple. Cuando alguien, nosotros por decir, estamos caminando en el camino bendito del Señor, alcanzando, consagrándonos, haciendo todo lo correcto. Y hermano, de repente hay un hermano carnal. Hay un hermano carnal porque de repente se contaminó escuchando música del mundo, porque ese es un vino, ese es un vino. Y ya de repente, en vez de estar danzando al Señor, quiere bailarle al Señor. Eso, hermano, y hacerlo en medio de su tienda, en medio de la congregación, eso da vergüenza. Hermano, ¿no te da vergüenza que el Señor no te liberó de eso? ¿O quieren traer el reggaetón a la iglesia? Hermano, eso es espiritual, perdóneme. Eso lo vemos de esa manera. Ahora aquí en Habacuc 2:15, hermano, pues eso es de lo mismo. Si tú, uno no puede entender estas cosas, lo que es sano, ¿por qué voy a invitar a otro a andar igual que yo? Y lamentablemente, pues hay muchas personas que se dejan influenciar rápidamente por alguien que es carnal. Déjale, le digo esta cosa que es bien triste. En muchos de los casos, las personas muy fácil a caer a una invitación que sea de pecado, a que sea de santificación. No estoy diciendo que en todos los casos es así, simplemente que en la mayor parte de los casos es así. Pero ¿por qué digo eso? Mire, vamos a ser realistas. ¿Cuántas iglesias realmente se consagran? ¿Cuánto pueblo de Dios verdaderamente se consagran? Es totalmente lo contrario. Esto es totalmente lo contrario. Entonces aquí es donde nosotros podemos ver y entender que todavía aparte de que ellos se andan mal, quieren que todos estén mal con ellos. Y a la gente que le habla la verdad lo critican, lo censuran, lo toman como fanático, como exagerado, hasta legalista. Ahora, déjame, voy avanzando. Proverbios 7:18 y 19. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana, deleitémonos con caricias, porque mi amado no está en casa, se ha ido a un largo viaje. ¿Qué le suena a esto aquí? Pues esto se suena como un adulterio ahí. Eso es lo que suena a esto. Y esto pues es bien delicado. Es bastante delicado porque mire, como les dije, podemos tomarlo eso como una mujer que hizo o un hombre que hizo eso físicamente, pero también espiritualmente lo hacen. Espiritualmente lo hacen porque dicen, pues el Señor tarda, va a tardar, salió de viaje y pues va a tardar en regresar. Y quién sabe si regrese, entonces vamos a hacer lo que queramos. Que no están así muchas personas. Eso nos habla a nosotros en el Nuevo Testamento. Así hay grupos de personas que piensan de esa manera y nosotros no debemos de caer en esa situación, porque si no, entonces nosotros no somos hijos del día. Estamos en la ignorancia de la noche, de la tiniebla. Quisiera avanzar porque hay bastante que voy a dar. Lamentaciones 3:15. Él me ha llenado de amargura, me ha embriagado con ajenjo. Mire, aquí esto es el Señor permitió eso.
Pero hay una causa que haya pasado esa situación. No pasó nada más por gusto y gana, sino que a veces nosotros menospreciamos las cosas de Dios. Mire, voy a poner un ejemplo bien simple que ahorita está a la vuelta de la esquina y yo sé que siempre lo menciono, pero ay, disculpe. Yo invito a las personas, ¿verdad?, a los hermanos de la iglesia, vamos a buscar al Señor, hay que llenarnos del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, porque para poder crecer, para poder que los ojos se nos abran, tantas bendiciones que recibimos con el bautismo del Espíritu Santo, y empieza un proceso diferente del creyente. Pero ¿cuál es la triste realidad? Que hay muchos otros lugares donde dicen: eso no es cierto, eso no es de Dios. Mejor hay que recibir el espíritu navideño, que el Señor lo reprenda. Eso yo podría decir que pues está poniendo ahí en una situación y luego por eso los ve todos amargados. Ahora, déjenme, voy avanzando. Jeremías 51:7. Copa de oro ha sido Babilonia en la mano del Señor, que embriagaba toda la tierra. De su vino bebieron las naciones, se enloquecieron por tanto las naciones. Hay un vino que pues el mundo se emborracha, y no estoy hablando del vino secular, no, hay otro vino, está el vino del dinero, de las ganancias. Eso los embriaga a las personas, los vuelve locos, el comercio no se diga. Entonces esas son cosas que nosotros debemos de despertar y no ser engañados. Y Lucas 12:45 ya lo mencioné. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, a beber y a embriagarse. Si eso lo hablan nosotros del Nuevo Testamento, quiero decir que hay personas así. Y lamentablemente no son hijos de Dios, no son hijos del día, y están en un lugar de estar parados, no crecen. Y nosotros no debemos de quedarnos en esa posición, debemos de reaccionar. Ahora, otra cosa que hay de ser hijos del día es que aprenden y son discípulos. Dice Lucas 6:13: y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Los hijos del día comprendieron la importancia del conocimiento de la palabra de Dios y de crecer. Es que cuando estamos en la luz, estamos en el día, entonces ya nos estamos dando cuenta que hay mucho engaño en la noche, en las tinieblas, y que nosotros no podemos estar ahí. Entonces nosotros debemos de estar donde está la luz. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está el día? Donde se está exponiendo la palabra. Es donde deben de estar los hijos del día. Ahí ya empieza a haber muchas cosas. Es que mire, la evolución o las facetas de hijo de Dios, para poder llegar a ese título final que todos anhelamos y queremos, y que se dice nada más así a la ligera, de hijos de Dios, pues realmente es estar en la iglesia. Aunque mucha gente lo censure y lo critique y diga: ay, poco voy a estar ahí nomás en esas 4 paredes, voy a crecer con Dios. Fíjese que sí, así es, así de simple es. O sea, toda la vida tienes que asistir a la iglesia, porque toda la vida estás evolucionando, toda la vida estás aprendiendo, toda la vida estás creciendo. No nada más es un tiempo y ya alcancé 1 año, 2 años, ya alcancé una medida. No alcanzó nada, nomás se engañó solo. Por eso aquí en Lucas 6:13, eso fue lo que pasó con los discípulos. Ellos los llamó del día. Entonces ellos entendieron la importancia.
A ver, déjame, voy avanzando. Los hijos del día hacen la obra de Dios. Los hijos del día hacen la obra de Dios. Ahora, déjenle, les leo algo que tengo aquí apuntado. Por decir, una de las obras que hacen los hijos del día es que creen en el Señor Jesús. Eso es una de las cosas más básicas, que cualquiera de las facetas que tiene de ser hijo de Dios, pues eso es necesario, eso es sumamente necesario. Eso es una cosa ahí, que es una buena obra que hacen. Ya vamos al versículo, Juan 9:4. Dice, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Fíjese, es que, mire, a veces, ¿verdad? Como este es uno de otros versículos que he puesto donde dice, pero es que pastor, ahí no dice hijos del día. Pero es que no se trata de entenderlo de esa manera. Esto está pasando mientras es de día y nos está hablando nosotros que debemos de trabajar en esa faceta, en esa etapa. Nosotros debemos de estar siempre en las cosas del Señor. Todo se relaciona al final de cuentas, todo está bien claro, porque aquí dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Y por qué no puede trabajar en la noche? Porque si queremos entender este versículo, naturalmente, ¿cuánta gente no trabaja el tercer turno o el segundo turno? ¿Verá que entonces dijéramos, eso no es cierto, eso es falso? Pero no se está hablando de esa manera. Se está hablando espiritualmente. Entonces dijimos ya anteriormente que la noche viene siendo ignorancia, que es igual que tinieblas. Tinieblas y noche es similar y viene siendo igual a ignorancia. Entonces no se puede trabajar cuando está uno en la ignorancia. Ay, disculpe que ya se me estaba secando la garganta a poquito. Necesitaba tomar un poquito de mi té que mi esposa amada me preparó, que está bien rico. Entonces, por eso es que ya, por eso de esa manera, entendiendo los significados de los versículos, de las palabras que están en los versículos, vamos a entender Juan 9:4, que en la noche pues no se puede trabajar. ¿Por qué? Porque estás en ignorancia. ¿Cómo vas a hacer las obras de Dios si estás en la ignorancia? Pues es imposible. Pero en el día, si estás en la faceta de hijo del día, sí puedes, porque lleva el conocimiento, llega la luz de la palabra a ti. Entonces ya empiezas a trabajar, a hacer las obras. Mire, vamos a Marcos 13:13 al 34. Dice, estar alerta, velad, porque no sabes cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Hermano, pues aquí está hablando de los hijos del día. No está hablando de otras personas, aquí está hablando, porque esos son los significados que hemos dado en 1 Tesalonicenses 5:6. Ahí los dimos. Lo que es del día y lo que es de noche y lo que es estar alerta. Entonces todo eso nos vincula a nosotros a ser hijos del día. Este versículo no se puede estar, verá, claro que posiblemente puede estar en otra faceta y estar haciendo esto como sea, pero una faceta más evolucionada, o sea, más alta. No como hijo del reino. Los hijos del reino no les importa estas cosas. A los hijos de luz muy apenas están entendiendo ciertas cosas. Pero un hijo del día ya le están dando algo que hacer, le están asignando cosas que hacer. O sea, ya en pocas palabras le están teniendo confianza, porque ya empieza a tener conocimiento.
no es una persona ignorante. Y eso nos debería de importar a nosotros, estar teniendo conocimiento de las cosas de Dios que son de provecho para nuestras vidas, para nuestra vida eterna. Es tener un conocimiento claro. Al menos a mí me interesa bastante, me importa muchísimo. Vamos a otro versículo. Romanos 12, 4 al 6. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsense en proporción a la fe que se ha dado. Ahora, aquí este versículo nos está hablando a nosotros que todos tenemos una asignación de parte de Dios. Entonces, esa es la importancia de entender. Este es un conocimiento que viene al creyente que es hijo del día, que tiene que entender que es parte del cuerpo y que nosotros tenemos que estar trabajando en la obra. Porque recordemos que cuando el Señor escogió a los 12 fue del día. Entonces ellos los puso a trabajar. Y aquí está el versículo que nosotros debemos de entender, que es para nosotros entender que tenemos que trabajar para Dios. Dice Primera de Corintios 15, 58. Por tanto, mis amados hermanos, estar firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros debemos de tener esa certeza en nuestro corazón, en nuestra vida. Todo lo que hacemos nosotros para el Señor en la iglesia no es para el pastor, no es para la iglesia, no es para el hermanito fulano de Abraham, no, es para Dios. Dios es el que en su tiempo Él va a dar la recompensa que tú te mereces, ¿verdad? O como Él quiera, como Él le plazca. Porque al final de cuentas, mire, uno cuando se enamora de Dios, uno está haciendo las cosas por amor, no le está importando a ver qué me va a dar Dios a mí, qué me va a dar Dios a mí, porque ya empieza uno a vivir los beneficios de libertad, de sanidad, de restauración, tantas cosas tan hermosas que uno empieza a vivir en este bendito camino. Entonces ya al último ya pone a uno, ni lo piensa, además no debería ni de pensarlo, ¿verdad? Pero pues si lo piensa no debería de pensarlo. Mire, vamos avanzando. Romanos 14, 19 al 20. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Mire, pues este versículo simplemente es para nosotros no estar pues causando problemas en la iglesia. Pero nosotros debemos de entender que nos tenemos que entender, porque estamos juntos en la casa del Señor y estamos creciendo, estamos edificando, entonces siempre va a haber un tipo yo lo veo de esta manera diferente, o yo de esta otra manera. Pero al final del día nosotros debemos de entender que somos hermanos y somos hijos del día y estamos teniendo conocimiento. A lo mejor uno ya tiene más conocimiento que el otro y así viceversa, estamos ahí caminando. Ya me inventé ahí un inglés ahí, disculpe, ¿verdad? Bueno, díganme, voy avanzando. Los hijos del día desechan de su vida las obras de las tinieblas. Asimismo no andan en glotonerías, orgías, borracheras, lujurias, disoluciones, lascivias, pendencias, contiendas, riñas, pleitos, ni envidias. Todas estas cosas, hermano, uno
que es hijo del día, no las tiene que tener. Y es que ese es donde ahí, pues, viene como quien dice el choque, ¿verdad? Porque a veces uno quiere vivir con muchas actitudes y discúlpeme, pero si vivimos con actitudes, pues no la vamos a hacer. Mire, vamos a Romanos 13:2, Romanos 13:12 al 14. Permíteme tomarme un traguito de mi té. Amén. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Andemos decentemente como de día. Y aquí pues le menciona todo lo que acabo de mencionarles ahorita, ¿verdad? No en orgías, borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos e envidias, antes bien vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Ahora, pues este verso uno dirá, pues eso está como muy fuerte, muy delicado. Yo estoy un joven apenas, ¿verdad? Y pues no estoy en esa etapa posiblemente, pero mire, quiero que sepa que si es un joven no se tiene que sentir mal al escuchar eso, porque en la escuela pública a mí no me va a venir a decir a mí que no le están enseñando ahí cosas o ha visto cosas o conoce cosas, porque ya en este tiempo que nosotros vivimos, el mundo, la escuela se ha encargado de querer extorsionar a todos nuestros jóvenes de una manera a otra y más que nada con ese agenda nuevo que están traumando la mano negra. Entonces realmente no nos debemos de escandalizar, sino que más bien debemos de chequear y enseñar también, porque uno no sabe, posiblemente hay un joven que se masturba. Puede ver una mujercita que se masturba. Tantas cosas que pueden pasar o hacen. Y esto no son cosas de los hijos del día, son cosas de las tinieblas, son cosas de la oscuridad. Y no va nunca a avanzar uno, sino que va a estar en un problema ahí. Y eso es lo que un hijo del día va desechando todas esas cosas. No, ya no lo voy a hacer porque Dios está conmigo y tantas cosas tan hermosas. Entonces eso está mal. En un matrimonio ni se diga. Tantas cosas que pueden pasar o hacer. Esta no es para nosotros decir, esa es la gente afuera. No, hermanos, la Biblia nos está hablando a nosotros. No le está hablando a los de afuera, porque los de afuera, ¿esos qué? Primero tienen que recibir a Jesucristo en su corazón para poder entrar a este tipo de paquete. Esto es para nosotros, para los creyentes, para los hijos de Dios que quieren evolucionar en las facetas para llegar a esa faceta final. Mire, vamos avanzando porque quiero terminar algunas cosas de aquí. Lucas 18:7 dice, y ahora Dios ¿dónde estoy? Perdón, se me cerró aquí poquito, voy a abrir. Ok, Lucas 18:7. Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Miren, como hijos del día, tenemos que saber que Dios es justo. Entonces, la ayuda y el auxilio viene de Él. Por eso, una de las cosas que un hijo del día es, aprovechan el tiempo y son diligentes para orar. Aquí está diciendo el versículo en Lucas 18:7, que claman a Él día y noche.
Pero mira, hermano, a veces nosotros pensamos que porque le decimos al Señor un día a la semana una cosa, pensamos que Dios no nos va a cumplir, pero es que yo no estoy diciendo que no puede Dios hacerlo, no estoy poniéndole yo un límite a Dios, que el Señor me guarde. Yo en ningún momento estoy diciendo eso, porque Dios puede hacer las cosas sin que a uno ni siquiera las pida, porque Él sabe que las necesitamos. No, sino que simplemente en lo que estamos aprendiendo, que nosotros debemos de entender que somos hijos del día, tenemos que suplicarle: Padre, salva a mi padre, a mi madre, salva a mis hijos, salve a mi esposa, salve mi matrimonio. ¿Cómo es posible que nomás nosotros nos vamos a nomás conformar a hacer una oración al día? No es así. Aquí, como hijos del día, fíjense, nosotros tenemos que tener eso en nuestro mente, pensar, hacerlo. Padre, por favor, ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de mi esposa, de mis hijos, Padre, por favor, en la mañana, en el día, el mediodía. Eso es lo que es un hijo del día. Vamos aquí lo tengo, Lucas 17:4. Y dice: y si peca contra ti, este versículo nos va a poner un poquito medio difícil. Dice: y si peca contra ti 7 veces al día, y vuelve a ti 7 veces diciendo: me arrepiento, perdónalo. Esto de ahí, pues yo sé que pone en aprietos de muchas personas, porque cuando a veces uno le hacen unas cosas, dice: ay, pero fíjese lo que dice aquí el Señor: perdónalo. Y qué tremendo cómo lo puso aquí el Señor en la Biblia. Y si peca contra ti 7 veces al día. Eso nos está hablando a nosotros. Es que, mire, nosotros como hijos del día vamos a pasar muchas cosas, porque estamos ya conviviendo con los hermanos. Esa es una característica que pone a uno, que es uno hijo del día, pues porque está en la obra, está trabajando en la obra, se involucra en la obra, está trabajando con los hermanos, y entonces ahí se sacan la lengua uno que otro de vez en cuando. Entonces, pero dice aquí el versículo que si me saca la lengua 7 veces, pues lo tengo que perdonar. Bueno, aquí también dice, ¿verdad? Me arrepiento. Tiene que arrepentirse. Pero bueno, el punto es que nosotros tenemos que perdonar. Nosotros tenemos que perdonar, no importa la circunstancia, porque nosotros ya estamos creciendo, estamos evolucionando, y no nos va a detener cualquier berrinchillo que pase o nos hagan. Nosotros tenemos que seguir adelante. Tenemos un largo camino. Eso es una de las cosas que nosotros debemos de aprender como hijos de Dios, que este bendito camino es para toda la vida. Es para toda la vida. No es nada más un tiempo, medio tiempo. No. Es todo el tiempo y toda la vida, hasta que el Señor nos lleva o el Señor venga. Cualquiera de las dos que sea. Pero para ese entonces nosotros ya hemos alcanzado una estatura en las facetas de hijos. Entonces todo depende cómo es que nosotros queramos vivir, cómo es que nosotros queremos crecer para con Dios. Mire, vamos a ese otro versículo que dice Jeremías 6:16. Así dice el Señor: paraos en los caminos y mirar y preguntar por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y andar por él, y hallarás descanso para vuestras almas. Pero dijeron: no andaremos en él. Esto aquí está difícil, porque la misma palabra del Señor nos está dando a nosotros un consejo que hacer. Porque lo que a veces nos pasa a nosotros es de que pensamos que ya conocemos, y no es así.
Nosotros siempre estamos aprendiendo, siempre. Cuando una persona diga que ya no necesita aprender, que ya lo sabe todo, a mí ¿qué me puede enseñar ese? Yo ya sé toda la Biblia, yo ya la leí 2, 3 veces. ¿Qué me podrá enseñar? Esa persona se está poniendo la soga al cuello. Sino que nosotros debemos de tomar este consejo que la palabra del Señor nos dice a nosotros: preguntar por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Es que nosotros eso es lo que debemos de hacer, porque posiblemente nos podemos equivocar, pero Dios es bueno para perdonarnos y acomodarnos en nuestro lugar para que podamos darle fruto a Él. Pero si nosotros caminamos de una manera, no, yo no necesito, porque aquí eso fue lo que ellos dijeron: no andaremos en Él. Qué triste. Y a veces este tipo de enseñanza, ¿verdad?, alcanza a personas que lo puedan escuchar y digan: pero yo ya conozco. Pero no necesariamente conoces toda la verdad, porque cuando empezamos esta enseñanza en nuestros versos bases, estaba ahí el pueblo judío que tenía bastante conocimiento de la palabra de Dios y no le conoció. Y el Señor Jesús no los reconoció como tales, como hijos de Dios, sino que más bien hijos del diablo. Esos son nuestros versículos bases del principio. Eso está tremendo. Eso está preocupante. Por eso estoy cerrando con este versículo, porque eso debe de ser bastante importante para nosotros. Ahora, ya hasta este punto yo he terminado con los hijos del día. Quisiera ir al versículo que es para dar una cosita más que voy a mencionar, ya para así de esa manera ir cerrando en este día. Dice, Primera Tesalonicenses 5, 4 al 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Se me cayó, bueno, deja agarrar otro acá. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Pero dice 1 Tesalonicenses 5:4 en la BLS: pues ustedes, hermanos, no viven en la ignorancia. Así que el regreso del Señor Jesús no los sorprenderá como el ladrón en la noche. Ahora, yo quisiera, no lo he usado, ¿verdad?, últimamente, pero ahorita voy a dibujar unas cosas. Quiero que entendamos una cosa. Aquí, este es el atrio. Ay, Señor amado. Atrio. Y aquí hemos aprendido que este es el lugar santo. Este otro lugarcito aquí es el lugar santísimo. Son 3 lugares en la esfera del creyente como iglesia en sí. Los hijos del reino están en esta etapa aquí del atrio. Los hijos de luz, por decir, aquí hay otro lugar que está la fuente o el lavacro. Aquí es donde uno se lava. Los hijos de luz posiblemente llegaron aquí, pero los hijos del reino, esos definitivamente andan todavía por acá, en el atrio. Pero lo que acabamos de aprender ahorita, que son los hijos del día, porque ya se empieza a dar un conocimiento hasta aún de la venida del Señor, porque eso es lo que está hablando aquí este versículo que acabamos de leer. Por eso lo leí en la versión BLS, en la 1 Tesalonicenses 5:4 dice: pues ustedes, hermanos, no viven en la ignorancia. O sea que ya se les está dando un conocimiento de la palabra del Señor. Ya no son ignorantes. Entonces eso me voy a mí a entender que esos en cierta manera ya entraron al lugar santo, porque solamente aquí en el lugar santo es donde se da una palabra, se da la revelación, se da un conocimiento.
No acá afuera, porque acá afuera están celebrando, esperando a Santa Claus. Y acá adentro nosotros estamos esperando al Señor Jesús. Es la diferencia. Y nosotros debemos de anhelar evolucionar cada día. Pero ya para este día, ya los dejo así con esta enseñanza. Ya sabe que si tiene cualquier pregunta o duda, se puede comunicar con nosotros, ya sea por el teléfono, por un message, email, ya sea que necesite una oración para orar por usted, con mucho gusto también lo hacemos. Cualquier pregunta que tenga de esta enseñanza o de cualquier otra enseñanza que nosotros estamos dando, con mucho gusto nos puede comunicar y le correspondemos a sus preguntas para que le quede una claridad y no se quede así como que inseguro. No, cuando estamos transmitiendo la palabra del Señor, todo es con una seguridad, todo es con un respaldo bíblico y más que nada con un respaldo del Espíritu Santo, que es lo más importante. Entonces, así de esa manera terminamos este día. Si me puede acompañar con una oración ahí donde se encuentra, para que así el Señor nos pueda bendecir, ¿verdad? Padre amado, Padre de misericordia, Señor, gracias por este día tan hermoso que nos has permitido estar aquí, aprender de tu palabra nuevamente, Señor. Te ruego y te suplico, bendito Padre, que vengas y nos ilumines, Señor, nuestro entendimiento, Padre, que venga esa epignosis, Señor, a nuestra vida, Señor, para que nosotros podamos tener ese conocimiento que necesitamos, Padre. Por favor, te lo ruego en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú haciendo la obra en medio de tu pueblo, en medio de aquellas personas que han escuchado este mensaje, Señor. Tócalos, Padre, te lo ruego en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Amén.